Muy buenos días y bendiciones, mis amados hermanos, a todos ustedes. Voy a dar lectura a la introducción prolegómeno de mi libro titulado Israel, reloj profético de Yahweh, que fue presentado el 27 de mayo del presente año 2021. El día de mi cumpleaños fue un regalo de nuestro Padre Yahweh. Y bueno, ahora voy a dar lectura. Es un prolegómeno que me lo envió la doctora Jenny Saavedra, una sierva del Padre Yahweh, una sierva muy fiel y mi ex alumna de Derecho. Y al mismo tiempo también vino la respuesta que voy a hacer en un segundo video de la doctora y sierva Atalaya Karina Cruz, sobre la respuesta que da sobre por qué Dios Padre escogió a Israel como su pueblo. Qué interesante, ¿no? Ninguna de las dos se conoce, pero vino la pregunta y luego la respuesta. En un segundo video voy a dar la respuesta. Dice así: ¿por qué Dios escogió a Israel como su pueblo? El Señor no puso su amor en ustedes ni los escogió por ser ustedes más numerosos que otro pueblo, pues eran el más pequeño de todos los pueblos, mas porque el Señor los amó y guardó el juramento que hizo a sus padres. El Señor los sacó con mano fuerte y los redimió de casa de servidumbre de la mano del faraón, rey de Egipto. Deuteronomio 7:7-8. Dios escogió a esta nación porque el Señor la amó, cumpliendo así su promesa hecha a los patriarcas por pura gracia. En otras palabras, y esto puede sonarnos muy extraño, el Señor les dice: yo no los amo a ustedes porque ustedes eran más grandes o mejores que otros. Yo los amo a ustedes porque yo los amo. Se trata de un amor tan soberano que nuestra mente finita y humana jamás podrán terminar de comprenderlo. Nuestro Dios Yahweh es la clase de Dios excelso, todopoderoso e indomable, que ama y escoge a pecadores desde la eternidad, totalmente por gracia, sin que ellos deban cumplir una condición para ser amados por Él, de esta manera tan íntima y especial, como Él había dicho a Moisés: tendré misericordia del que tendré misericordia, y tendré compasión de quien tendré compasión. Éxodo 33:19. Así de soberano es el Señor, aunque prácticamente también totalmente por la ley, ¿no? La gracia está fundamentada en la ley. El que cumple los mandamientos tiene la gracia de la salvación. Dios nos escoge por gracia para que busquemos vivir para su gloria en gratitud y adoración. Y también por las leyes que son la Torá y los 10 mandamientos. Escogidos de la misma manera, conocer que la nación israelita fue escogida solo por gracia, porque Dios los amó, es importante para nosotros, porque nos recuerda que así es como Dios escoge a pecadores para que sean suyos. Evidentemente fue escogido por gracia, pero también por el cumplimiento de los mandamientos. La Biblia afirma que los creyentes hemos sido escogidos de la misma manera que Israel. Mira cómo lo escribió el apóstol Pablo en varios pasajes. Pues consideran, hermanos, su llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido la nación del mundo para avergonzar a los sabios. Y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar lo que es fuerte. También Dios ha escogido lo vil y despreciado del mundo, lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. Lo dice así 1 Corintios 26-28. A los que de antemano conoció, amó, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Romanos 8:29. Romanos 8:29. Podemos continuar. Dios nos escogió en Cristo o Yeshua antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él, conforme a la buena intención de su voluntad, no conforme a algo bueno en nosotros, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros
en el amado. Lo dice Efesios 1, 4, 6. Al igual que la nación de Israel miles de años antes, Dios nos escoge por gracia, pero también por cumplimiento de la ley, para que busquemos vivir para su gloria, en gratitud y adoración. Y hoy conocemos mucho más del amor de Dios que la nación de Israel en los tiempos del Antiguo Testamento. Conocemos mejor que en Dios hay perdón para todos nuestros pecados y salvación, porque Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Yeshua murió por nosotros. Romanos 5:8. Además, por medio de Cristo, formamos parte del nuevo pacto, en el que Dios promete obrar en nosotros para que nunca nos apartemos de Él, como los israelitas incrédulos se apartaron. Jeremías 31, 31, 34, Lucas 22, 20. Por tanto, vivamos en humildad y asombro ante Dios. Oremos que Él nos conceda sentir el peso de la grandeza abrumadora de estas verdades. Su gracia es totalmente soberana. Él muestra su gloria en esto y así tenemos un fundamento firme para nuestra esperanza en medio de cualquier circunstancia en nuestras vidas. El amor de Dios es eterno y por eso nada podrá separarnos de Él. Romanos 8, 38, 39. Este es un amor grandioso que debe movernos a la obediencia. Este es un amor que le da sentido a nuestras vidas y nos llama de gozo. Esto es lo que más admiro de Israel. Primero, la identidad del pueblo judío está construida sobre tres pilares: una fe, un pueblo y una tierra. La tierra es inextricable en la ecuación. Incluso cuando los judíos fueron echados de la tierra por la fuerza, como ocurrió más de una vez, nunca ni por un momento perdieron la conexión con ella. Siempre fue el centro de sus plegarias y de su sistema de creencia. Jerusalén, física y metafísicamente, es el centro de la existencia judía. La determinación de los judíos para reafirmar ese lazo por miles de años solo puede generar asombro. Segundo, quienes habitaron la tierra o retornaron a ella antes del renacimiento del Estado en 1948, enfrentaron desafíos indescriptibles. Estos desafíos podrían fácilmente haber derrotado a personas menos decididas. El terreno mismo era árido e inflexible. Los pantanos estaban infectados de enfermedades. El agua era escasa. Las bandas de pillos árabes los ponían en riesgo, pero ellos persistieron. Tercero, esos pioneros, en contra de todas las posibilidades, hicieron florecer un árbol tras otro, un trabajo tras otro, para judíos y árabes por igual, y un vecindario tras otro. Entonces, vemos cómo se iba desarrollando Israel en ese sentido. Y asimismo hicieron florecer al hebreo moderno, tomaron un lenguaje antiguo y lo hicieron contemporáneo, y gracias a eso se convirtió en la lengua del nuevo Estado. Cuarto, las políticas de Estado no eran simples. Tomó 50 años desde la visión de Teodoro Herzl del renacimiento de la nación judía hasta el plan de partición de 1947 de la ONU, que determinó que un Estado judío y un Estado árabe emergerían de la Palestina gobernada por los ingleses. Durante esas 5 décadas, con todos los altibajos globales, las artimañas de los gobiernos y las fuertes políticas, el liderazgo judío en la tierra perseveró, fueron impávidos. Quinto, ese mismo liderazgo judío entendió que media hora era mejor que nada. A pesar de que los judíos hubieran querido un Estado más grande y creían que los hechos históricos los hacían merecedores del mismo, el pragmatismo prevaleció por sobre el maximalismo. Y ahí radica la diferencia fundamental entre los líderes judíos y árabes de la época, y esa ha sido la diferencia desde entonces. El plan de partición del 1947 podría haber solucionado las aspiraciones de judíos y árabes por igual, es decir,
palestinos, pero el término palestino todavía no era utilizado en la ONU, hubiera habido dos estados para dos pueblos viviendo juntos, idealmente en paz y cooperación. Pero la insistencia árabe para quedarse con toda la tierra desató una guerra. La guerra creó un problema de refugiados y el sueño de tener todo continúa siendo alimentado por demasiados líderes palestinos. Sexto, la guerra de 1948 para aniquilar al nuevo Estado podría haber sido la primera y última guerra de Israel, pero no lo fue. Superados ampliamente en número y con anterioridad armamentística, los 6,5 millones de judíos podrían haber sido exterminados por los 5 ejércitos árabes que estaban atacando, incluyendo a los jordanos que habían sido entrenados por los ingleses. Pero los judíos comenzaron con entusiasmo, pelearon con armas a menudo difíciles de conseguir y eventualmente ganaron, mientras que perdieron el 1% de su población, y esa fue la primera de las muchas guerras que Israel ganaría para defender su propio derecho a la existencia. Séptimo, la capacidad de Israel de defenderse a sí mismo no es nada menos que extraordinaria. Un país del tamaño de Nueva Jersey y también aquí de Montero, y sin una topografía militar favorable, ha resistido repetidos ataques de todos los tipos de guerra, baterías de misiles, atentados suicidas, secuestros, manipulación de leyes y libelos de sangre modernos. La moral y el compromiso de los israelíes de cumplir con sus obligaciones nacionales, cuando sin lugar a dudas preferían quedarse estudiando, socializando y viajando, es destacable. Solo sin haber pedido nunca la ayuda de tropas de otras naciones, defendieron el Estado y el ingenio técnico de Israel para enfrentarse cada nuevo desafío con éxito ha sido una lección para otros países, desde Entebbe a la cúpula de hierro, desde Osirak a la planta nuclear de Siria. Israel ha brindado respuestas viables a amenazas aparentemente insuperables. Octavo, Israel ha forjado una sociedad mucho más cohesiva y vibrante de lo que muchos predecían. Como preguntaban los escépticos, ¿podría Israel absorber judíos de cantidades de países con diferentes lenguajes, tradiciones políticas, normas culturales y prácticas religiosas? ¿Cómo podría Israel forjar un Estado democrático cuando tantos refugiados vinieron de tierras árabes no democráticas y de sociedades comunistas? Y todo esto es una región, el Medio Oriente, en donde no hay ninguna tradición de sociedades libres y abiertas. ¿Cómo podría coexistir los judíos religiosos y los seculares? ¿Cómo podría Israel absorber a más de 100,000 judíos etíopes que vinieron de aldeas sin electricidad y otras comodidades modernas? ¿Y cómo podrían los no judíos, especialmente una gran comunidad árabe, participar como ciudadanos del Estado de Israel? Todo esto es un trabajo en curso, todavía no hay una armonía absoluta, pero después de 64 años del renacimiento de Israel, puede decirse que las fuerzas centrípedas que unen el Estado son mucho más fuertes que las centrífugas que tiran hacia el otro lado. Y dada la magnitud de cada uno de los desafíos, esto no es un hecho nada despreciable. Noveno, dadas las incansables amenazas y peligros, Israel podría haberse recogido, abandonado la esperanza y renunciado a la paz, pero no lo han hecho. En cambio, Israel ha abrazado el mundo compartiendo su amplio conocimiento en la materia como los países en desarrollo, y a menudo estando entre los primeros en la escena cuando acontecen desastres. Ha apoyado la vida de una manera que es difícil de imaginar
y a pesar del fracaso de un esfuerzo de paz tras otro desde las históricas tratados con Egipto 1979 y Jordanos 1994, por no mencionar las experiencias de retirada del sur del Líbano, solo para que Hezbollah, sustentado por Irán, ocupara el lugar desalojado o de Gaza, solo para que Hamas, cuyos estatutos llaman a la destrucción de Israel, tomara el control. Israel aún se aferra a la creencia de que la paz basada en una importante resignación de territorio y en una solución de 2 estados es posible. Y por último, 10, lo que los turistas ven por sí mismos cuando visitan Israel, como muchos visitantes primerizos comentan, ellos no tendrán idea de que Israel era tan pequeño, de que sus desafíos de seguridad eran tan complejos, pero al mismo tiempo tan grande Israel, su pueblo escogido del Padre, su pueblo amado, su pueblo que se ha esparcido en todas las naciones de la tierra, según Génesis 48, versículo 18, 19 y siguiente. No tenían idea de que el árabe es un idioma oficial y que los árabes israelíes, incluso aquellos que se oponen a la existencia misma del Estado, han sido elegidos para el Parlamento Israel, o sea, el Parlamento israelita. No sabían que las iglesias y mezquitas se encuentran en todos lados con absoluta libertad de culto. No tenían idea lo antiguo y moderno que es el país al mismo tiempo. No entendían la avanzada democracia que es, incluyendo una prensa llena de vida, una magistratura independiente, una variedad de organizaciones sin fines de lucro, abundantes partidos políticos y una cultura argumentada y autocrítica. Y no tenían idea del orgulloso y optimista sobre el futuro que son la mayoría de los israelitas. Por casi 2000 años los judíos solo podían soñar y orar por el renacimiento de Israel. Hoy es una realidad. Doctora Jenny Saavedra Gómez. Gracias, querida hermana y sierva del Señor, Jenny, por haber preparado este hermoso prolegómeno para mi libro Israel, reloj profético de Yahweh. Muchas gracias. Porque le denominé a mi libro reloj profético de Yahweh, Israel. Porque Israel es el reloj profético. Todo lo que acontece en Israel acontece en el mundo. El reloj está tocando las campanadas de los últimos tiempos para entrar en un tiempo profético que prácticamente se encuentra en Apocalipsis 13. Un tiempo duro para Israel, 7 años de la gobernación del antimesía. Más pronto, después de eso, viene nuestro Yeshua HaMashiach, amados hermanos. Sigamos orando y vigilando. Yeshua murió por nosotros, por darnos salvación, y no va a dejar nada inconcluso, amados hermanos. Por eso el Padre me mandó escribir este libro, para mostrar al mundo, a toda la humanidad, este reloj profético de Yahweh, que es Israel, para comunicar a todas las naciones de su venida y que todas las naciones estén preparadas, que su pueblo esté preparado porque está dormido. Muchos, amados hermanos, por favor, despierten, por favor, oren, por favor, arrepiéntanse, amados hermanos. El Señor Yeshua viene pronto. Estamos para entrar en la tribulación, amados. Estamos para entrar en los sufrimientos del Apocalipsis, mas también hay una promesa de salvación, que aquellos que se hayan preparado subirán al mar de cristal y otros tendrán que pasar por la tribulación porque no completaron las promesas del Señor, no cumplieron. Hay soberbia aún. No cumplieron con la Torá y los mandamientos y la gracia, porque la gracia es un favor inmerecido de amor, de salvación de nuestro Mesías que viene por segunda vez, amados hermanos. Prepárense
Prepárense, por favor. No es tiempo de dormir. Dice la palabra que será peor que Sodoma y Gomorra estos tiempos y peor que los tiempos de Noé. Amados, prepárense. Hay mucha gente muriendo y vendrá más mortandad. Vendrá guerra, amados. Vendrá hambre en la tierra. Junten alimentos, medicina, agua. Junten, amados, y busquen lugares de refugio donde poder estar, hermanos, porque no todos van a ser subidos arriba, sino que muchos se quedarán aquí para pasar esta gran tribulación, no por castigo, sino por corrección, para que el hombre se dé cuenta de que los atalayas que el Señor mandó y los profetas del Antiguo Testamento y del Taná y del Nuevo Testamento fueron reales y lo que dijeron fue verdad. Isaías, Daniel, Jeremías, Johanán del Apocalipsis y muchos otros estaban dando las profecías para que se cumplan en este tiempo, amados. No durmamos, amados, por favor. El Padre me muestra que es tiempo de arrepentimiento grande, grande, grande. Todas las familias de rodillas, orando, llorando, pidiendo perdón. Amados, por favor, Padre Yahweh los bendiga a todos. Que siempre pongan su mirada en Él y bendigan a Israel, reloj profético de Yahweh. Muchas bendiciones, amados. La paz del Señor, mi shalom de paz.